Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas al curso podcast Gestión Pública. Hoy nos acompaña un tema que es el corazón de todo lo que hacemos desde el Estado, la efectividad pública y la creación de valor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos programas públicos cambian vidas y otros apenas se sientan? Bueno, la respuesta tiene mucho que ver con cómo el Estado genera valor público. Así es, porque gestionar lo público no solo se trata de gastar el presupuesto o cumplir metas en un cuadro de Excel, se trata de mejorar la vida de las personas. De eso hablamos cuando decimos crear valor público, hacer que las políticas, los servicios y las decisiones del Estado realmente tengan impacto positivo en la sociedad. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de gestión pública nos referimos al conjunto de procesos, instituciones y personas que hacen que el Estado funcione. Es la forma en que se planifica, organiza, ejecuta y evalúa la acción del gobierno para resolver los problemas de la ciudadanía. Y aquí aparece un concepto clave, efectividad pública. En palabras simples, es la capacidad del Estado para lograr los resultados que la sociedad espera. No basta con hacer cosas, hay que hacerlas bien, a tiempo y con impacto real. Exacto. A veces se confunde eficiencia con efectividad. La eficiencia tiene que ver con usar bien los recursos, gastar poco, aprovechar el tiempo, evitar desperdicios. Pero la efectividad va más allá. Significa alcanzar los objetivos propuestos y generar valor. Por ejemplo, imagina un programa que entrega computadoras a colegios rurales. Si logra repartir todas las computadoras en el plazo previsto y dentro del presupuesto, fue eficiente. Pero si los niños no las usan porque no hay internet o capacitación docente, no fue efectivo. El valor público no se creó. Y ese es el gran desafío del sector público. Pasar de una lógica de cumplimiento a una lógica de resultados. Es decir, dejar de medir solo cuánto hacemos y empezar a medir qué logramos con lo que hacemos. Aquí entra la idea de valor público, desarrollada por Mark Moore, un académico de Harvard que revolucionó la gestión pública moderna. Moore decía que el Estado genera valor cuando logra tres cosas. Resultados que la ciudadanía valora. Legitimidad y apoyo político para actuar. Y capacidad operativa para producir esos resultados. Bonito triángulo, ¿no? A eso se le llama el triángulo estratégico del valor público. Y lo interesante es que no basta con tener buenas intenciones o recursos. Hay que tener las tres patas firmes. Si una falla, el valor se debilita. Pensemos en un ejemplo concreto. Supongamos que un gobierno regional lanza un programa de agua potable para comunidades rurales. Si la gente considera que el agua limpia es prioritaria, valor ciudadano, hay legitimidad. Si el gobierno tiene presupuesto y capacidad técnica, capacidad operativa, hay factibilidad. Si el Congreso y los alcaldes apoyan la medida, en legitimidad política, hay respaldo. Y cuando esas tres condiciones se alinean, ahí sí se genera valor público. Porque el programa no solo se ejecuta, sino que transforma la realidad y mejora la calidad de vida de las personas. Pero ojo, lograr eso no es sencillo. En la práctica, el Estado enfrenta limitaciones. Trámites, burocracia, falta de coordinación, poca información o incluso desconfianza ciudadana. Todo eso puede hacer que una buena política pierda efectividad. Por eso la gestión pública moderna insiste tanto en el enfoque por resultados. Este enfoque busca que las instituciones planifiquen, ejecuten y evalúen sus acciones pensando siempre en los efectos finales, no solo en los procesos intermedios. En Perú, por ejemplo, este enfoque se ha impulsado con herramientas como el presupuesto por resultados o los programas presupuestales, que orientan los recursos del Estado hacia metas medibles y verificables. Sí, y eso ha permitido priorizar intervenciones más efectivas en sectores clave como salud, educación o nutrición infantil. Sin embargo, todavía hay camino por recorrer para que todas las instituciones adopten esa cultura de resultados. Y esa cultura no solo implica tener indicadores o metas, sino cambiar la mentalidad. Se trata de preguntarse siempre qué valor estamos creando con esta acción pública. Si la respuesta no está clara, hay que repensar la estrategia. Totalmente. La creación de valor público no es tarea de un funcionario o una oficina, es una responsabilidad colectiva. Todos los niveles del Estado, desde un ministerio hasta una municipalidad, deben orientarse hacia el ciudadano como centro del servicio. Y ahí entra otro principio fundamental: la gobernanza pública.
es decir, la manera en que el Estado se coordina con la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía para tomar decisiones y resolver problemas de forma conjunta. Porque el valor público no se impone desde arriba. Se construye dialogando, participando y escuchando. Cuando los ciudadanos sienten que sus necesidades son tomadas en cuenta, el Estado gana legitimidad. Y cuando las instituciones cumplen sus compromisos, los ciudadanos confían más. Esa confianza es un activo poderoso para la efectividad pública, aunque muchas veces no se mide. Exacto. Sin confianza, cualquier reforma o programa se tambalea. Por eso un Estado efectivo no solo entrega servicios, sino que fortalece el vínculo entre el gobierno y la sociedad. Entonces podríamos decir que la efectividad pública es la capacidad del Estado para convertir recursos en resultados valiosos, y la creación de valor público es la razón de ser de toda política pública. Así es. Y en la siguiente parte de este episodio hablaremos de cómo medir ese valor público, qué herramientas existen para evaluar la efectividad y qué desafíos enfrenta el Perú para construir un Estado más orientado al ciudadano. Así que no se muevan porque lo que viene está buenazo. Seguiremos profundizando en cómo el Estado puede ser realmente un motor de bienestar, equidad y confianza. Nos encontramos en la segunda parte de este episodio de Gestión Pública en Acción. Estamos de vuelta en el curso podcast Gestión Pública. En la primera parte del episodio Efectividad Pública y Creación de Valor, conocimos qué es la efectividad pública y cómo se relaciona con la creación de valor. Ahora toca meternos en la parte práctica. ¿Cómo se mide todo eso? ¿Cómo saber si una política realmente genera valor público? Gran pregunta, porque ya no basta con decir hicimos esto y gastamos tanto. Hoy, la gestión pública exige demostrar resultados con evidencia. Por eso, existen distintas herramientas de evaluación y medición que permiten saber si una intervención pública fue efectiva, eficiente y, sobre todo, si generó valor para la ciudadanía. Empecemos por aclarar algo. Medir efectividad no significa solo contar indicadores, es mucho más. Se trata de analizar la cadena de valor público, desde los insumos, los procesos, los productos, hasta los resultados e impactos finales. Exacto. En esa cadena, los insumos son los recursos, dinero, personal, infraestructura. Los procesos son las actividades que el Estado realiza. Los productos son los bienes o servicios entregados. Pero los resultados son los cambios que esas acciones generan en la vida de las personas. Y los impactos son las transformaciones de largo plazo en la sociedad. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud distribuye vacunas, los insumos son las dosis y el personal. El proceso es la logística de vacunación. El producto es la persona vacunada. Pero el resultado es la reducción de enfermedades y el impacto es una población más sana y protegida. Ahí está la clave. Un Estado efectivo no se queda en la entrega del producto, sino que asegura que ese producto genere el resultado esperado. Y para medir eso, el Perú cuenta con herramientas muy interesantes. Una de ellas es el presupuesto por resultados, que busca que cada sol gastado tenga una justificación basada en resultados concretos. Así es. A través del PPR, los ministerios y gobiernos regionales estructuran sus recursos en programas presupuestales, cada uno con objetivos, indicadores y metas verificables. Por ejemplo, el Programa Presupuestal 0090, Salud Materno-Neonatal, mide la efectividad de las políticas destinadas a reducir la mortalidad materna e infantil. Y eso permite comparar, analizar y mejorar. Porque si una intervención no está logrando sus metas, el enfoque de resultados invita a revisar el diseño, la gestión o incluso la pertinencia de la política. Pero no todo es presupuesto. También tenemos herramientas de planificación como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, o PEDN, o los Planes Estratégicos Institucionales, PEI, que establecen objetivos de mediano y largo plazo. La coherencia entre planificación, presupuesto y evaluación es lo que fortalece la efectividad pública. Claro, porque un Estado que planifica bien, asigna recursos de forma inteligente y evalúa con evidencia, es un Estado que aprende, y ese aprendizaje institucional es una de las bases del valor público. Además, hay otra dimensión importante: la evaluación de políticas públicas. No solo se trata de medir cuánto se hizo, sino qué funcionó y por qué funcionó. Aquí entran las evaluaciones de impacto, de procesos, de diseño y de resultados, cada una con un propósito distinto, pero todas apuntando a la misma idea: mejorar la efectividad de las intervenciones. Y en Perú,
Instituciones como la Dirección General de Presupuesto Público del MEF o el Centro Nacional de Planificación Estratégico, CEPLAN, han venido promoviendo una cultura de evaluación para fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia. Sin embargo, no basta con tener metodologías. La efectividad pública también depende de factores humanos e institucionales: liderazgo, motivación, integridad y una cultura de servicio público. Exactamente. La creación de valor público no se logra solo con normas, sino con personas comprometidas. Servidores que entienden que su trabajo tiene un propósito mayor: mejorar la vida de los demás. Y eso nos lleva a uno de los grandes desafíos de la gestión pública peruana: fortalecer la capacidad estatal, es decir, la habilidad del Estado para planificar, ejecutar y evaluar políticas de forma coordinada, técnica y transparente. Porque, seamos sinceros, muchas veces el problema no es la falta de recursos, sino la falta de articulación. Hay programas que se duplican, otros que no conversan entre sí, o iniciativas que no llegan a quien más las necesita. Por eso la efectividad pública requiere coordinación interinstitucional y también descentralización efectiva. No basta con transferir competencias a los gobiernos regionales y locales, hay que acompañarlas con capacidades y recursos. Totalmente. Y hay que también hablar de innovación. Un Estado que busca crear valor debe atreverse a innovar, probar nuevas formas de atender, simplificar trámites, usar tecnología y escuchar al ciudadano. Sí, porque la innovación pública no es un lujo, es una necesidad. La sociedad cambia rápido y el Estado no puede quedarse atrás. Los ciudadanos de hoy esperan servicios ágiles, digitales y personalizados. Por ejemplo, la plataforma GovPE o los centros MAC son ejemplos de cómo la digitalización y la simplificación administrativa pueden mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer la confianza en el Estado. Hablando de confianza, ese es otro gran tema. La legitimidad del Estado depende de que la gente sienta que las instituciones son transparentes, cercanas y justas. Sin confianza, no hay valor público sostenible. Y la transparencia no solo es publicar datos, es rendir cuentas de manera clara, abierta y comprensible. Es decir al ciudadano: esto hicimos, esto logramos y esto falta por hacer. Exacto. Esa comunicación honesta también forma parte de la efectividad pública, porque permite que la sociedad se involucre, participe y evalúe. Y si hablamos de participación, hay que reconocer el papel clave de la ciudadanía. Cuando la gente se organiza, propone y fiscaliza, obliga al Estado a ser más eficiente y más responsable. Eso es valor público compartido, cuando el gobierno y la sociedad trabajan juntos para resolver problemas comunes. Entonces, si lo resumimos, podríamos decir que la efectividad pública se mide no solo por indicadores, sino también por percepciones, confianza y sostenibilidad. Sí, un programa puede cumplir sus metas, pero si la ciudadanía no siente mejora en su vida, el valor creado es limitado. Por eso la evaluación debe incluir tanto resultados técnicos como la percepción ciudadana. Y ahí entra el desafío de gobernar para resultados y con personas. Porque detrás de cada indicador hay historias reales: niños que aprenden, madres que acceden a servicios, comunidades que progresan. ¡Qué bonito lo dices! La efectividad pública, al final, es el arte de transformar políticas en bienestar, y el valor público es el alma de ese arte. Así que para cerrar, recordemos 3 ideas clave. La efectividad pública se centra en lograr resultados que importan. El valor público se construye cuando esos resultados son valorados por la ciudadanía. Y todo esto solo es posible con instituciones capaces, transparentes e innovadoras. Y con servidores públicos apasionados, comprometidos y conscientes de que su trabajo cambia vidas. Así es, porque detrás de cada servicio público efectivo hay personas que creen en un Estado mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gestión Pública en Acción. Si te gustó, compártelo. Y sigue aprendiendo con nosotros sobre cómo construir un Estado más efectivo, transparente y centrado en las personas. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos el apasionante mundo de la gestión pública. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas al curso podcast Gestión Pública. Hoy tenemos un episodio que nos va a ayudar a entender uno de los temas más importantes para cualquier institución pública del Perú: el planeamiento estratégico según CEPLAN. Así que ponte cómodo, prepara tu café o tu mate si prefieres, porque hoy vamos a descubrir cómo el Estado organiza sus ideas, recursos y acciones para lograr el tan ansiado desarrollo. Así es, porque cuando hablamos de planeamiento estratégico en el sector público, no estamos hablando de llenar papeles o hacer cuadros por cumplir.
No. Estamos hablando de una herramienta poderosa que permite a las entidades públicas definir hacia dónde quieren ir, cómo van a llegar y cómo medirán su avance. Todo eso está alineado con los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, mejor conocido como CEPLAN. Y CEPLAN no es cualquier institución, es el organismo rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN. En otras palabras, es quien marca la pauta para que todas las entidades del Estado planeen con una misma lógica, buscando resultados y sostenibilidad. Así que si alguna vez escuchas hablar del Plan Estratégico Institucional o del PEI, estás oyendo la música que compone ese plan. Exactamente. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es el planeamiento estratégico? En términos simples, es un proceso que permite definir el futuro deseado y las acciones necesarias para alcanzarlo. Y en la gestión pública, esto se traduce en cómo el Estado organiza sus esfuerzos para mejorar la vida de la ciudadanía. Y ojo, no se trata solo de soñar bonito. CEPLAN propone un modelo de planeamiento estratégico para la mejora continua que tiene 3 grandes etapas: conocimiento integral de la realidad, formulación estratégica e implementación, seguimiento y evaluación. Es decir, primero conocemos dónde estamos, luego decidimos a dónde queremos ir y finalmente verificamos si estamos avanzando correctamente. Vamos por partes. En la primera etapa, el conocimiento integral de la realidad, las instituciones deben analizar su entorno, identificar problemas, necesidades, fortalezas y oportunidades. Es como cuando uno hace un diagnóstico médico antes de iniciar un tratamiento. No puedes planear si no entiendes la realidad. Totalmente. Y CEPLAN enfatiza que este análisis debe ser tanto interno como externo. Por ejemplo, una municipalidad podría analizar su capacidad de gestión, recursos humanos, presupuesto, infraestructura, pero también los factores externos, como el crecimiento urbano, la migración o los problemas ambientales que afectan su territorio. Y una vez que conocemos la realidad, viene la formulación estratégica, que es el corazón del planeamiento. Aquí se establecen la visión, la misión, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y los indicadores. Así es, la visión es la imagen del futuro que la entidad quiere alcanzar. La misión, en cambio, explica su razón de ser, lo que hace y para quién lo hace. Y los objetivos estratégicos marcan las prioridades, esos grandes resultados que se buscan lograr en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud podría tener como visión un Perú con población saludable y con acceso equitativo a servicios de calidad. Y como uno de sus objetivos estratégicos, reducir la desnutrición crónica infantil. Exacto. Luego, para cada objetivo se establecen acciones estratégicas, que son las intervenciones que permitirán alcanzarlos, e indicadores que sirven para medir el avance. Sin indicadores, el plan sería como un barco sin brújula. Y aquí viene algo interesante. CEPLAN propone que todo este proceso esté alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que hoy conocemos como Plan Perú al 2050. Es decir, no basta con que cada entidad planifique por su cuenta, debe hacerlo pensando en los objetivos nacionales. Claro, porque el planeamiento no es una isla. Cada ministerio, gobierno regional o municipalidad tiene que articular su PEI con los planes superiores, de modo que todos remen hacia el mismo horizonte, el bienestar del país. Ahora, hablemos de la tercera etapa, la implementación, seguimiento y evaluación. Aquí el reto es llevar el plan a la práctica. No se trata solo de tener un documento bonito, sino de ejecutar las acciones, asignar recursos, hacer seguimiento y corregir el rumbo si es necesario. Tal cual. CEPLAN ha diseñado herramientas para facilitar ese seguimiento. Por ejemplo, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional, SSEPEI, que permite monitorear los avances de cada objetivo. Y todo esto contribuye a algo clave, la gestión por resultados. Es decir, que las instituciones públicas no se midan solo por cuánto gastan, sino por qué logran con ese gasto. Un cambio de mentalidad que ha venido fortaleciendo el Estado peruano en los últimos años. Y, hablando de resultados, CEPLAN también promueve la articulación con otros sistemas administrativos, como el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema de Inversión Pública o el Sistema de Modernización de la Gestión Pública, porque el planeamiento no puede ir por un lado y el presupuesto por otro. Exacto.
Es como si en una familia uno hace la lista del mercado y otro gasta el dinero sin mirar la lista. Un caos. Por eso CEPLAN impulsa la coherencia intersistémica, para que todos los sistemas trabajen coordinadamente y se enfoquen en el mismo objetivo. Y algo que me encanta del enfoque CEPLAN es que no se trata solo de planear por cumplir una norma, sino de generar valor público. Es decir, que las acciones del Estado realmente mejoren la vida de las personas. Eso es clave, porque al final todo plan, indicador o sistema tiene sentido solo si logra un impacto positivo en la ciudadanía. Si una política pública no cambia la realidad, simplemente no está cumpliendo su propósito. Y CEPLAN nos recuerda que el planeamiento estratégico es un proceso dinámico y flexible, no es un documento estático. Las entidades deben revisarlo y actualizarlo periódicamente, especialmente cuando cambian las condiciones del entorno. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, muchas instituciones tuvieron que reformular sus objetivos estratégicos para priorizar la atención sanitaria o la reactivación económica. Esa capacidad de adaptación es parte del enfoque moderno del planeamiento. Exactamente. Y en el caso peruano, CEPLAN promueve el uso de evidencia y datos para la toma de decisiones. No basta con la intuición o la experiencia. Hay que sustentar las decisiones en información sólida, proveniente de diagnósticos y evaluaciones. En resumen, el planeamiento estratégico, según CEPLAN, no es una moda, ni una formalidad. Es una herramienta fundamental para dirigir los esfuerzos del Estado hacia el desarrollo sostenible, garantizando que cada acción pública sume al bienestar colectivo. Y lo más interesante es que el modelo CEPLAN también busca fomentar la participación ciudadana. Los planes estratégicos deben construirse escuchando a la gente, considerando sus necesidades y aspiraciones, porque el desarrollo no se impone, se construye en conjunto. Así que si trabajas en el sector público o simplemente te interesa entender cómo funciona el Estado peruano, recuerda esto. El planeamiento estratégico es el mapa que orienta la acción pública y CEPLAN es el guía que asegura que todos sigamos la misma ruta hacia el Perú que soñamos al 2050. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de este episodio sobre planeamiento estratégico según CEPLAN. En la segunda parte exploraremos cómo se elabora un PEI paso a paso, los instrumentos que lo acompañan y algunos ejemplos concretos de su aplicación en distintas entidades públicas. Así es, así que no te desconectes, que lo mejor está por venir. Nos escuchamos en la segunda parte. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este episodio. Si en la primera parte aprendimos los fundamentos del planeamiento estratégico según CEPLAN, hoy vamos a meternos de lleno en cómo se aplica todo eso en la práctica. Exacto. Vamos a hablar del famoso Plan Estratégico Institucional, el PEI, que es el instrumento clave del planeamiento estratégico en las entidades públicas. Y no te preocupes, lo explicaremos paso a paso para que quede clarísimo. Primero, recordemos que el PEI es el documento que orienta las acciones de una entidad pública durante un periodo de 3 a 5 años, en coherencia con su Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM, o con el Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado, según corresponda. O sea, el PEI es como la brújula institucional. Define qué resultados estratégicos se quieren lograr, cómo se van a alcanzar y cómo se medirá el progreso. Todo esto bajo la lógica del modelo de planeamiento estratégico para la mejora continua de CEPLAN. Y la elaboración del PEI sigue un proceso estructurado en varias etapas. CEPLAN propone 5 fases principales que podríamos resumir así: preparación, diagnóstico, formulación, implementación y evaluación y actualización. Vamos con la primera, la preparación. En esta fase, la entidad conforma su equipo de planeamiento, define los roles y responsabilidades y establece un cronograma de trabajo. Es el momento de organizar la casa antes de empezar a construir. Sí, y algo clave aquí es el liderazgo institucional. Sin el compromiso de la alta dirección, el plan se queda en el papel. CEPLAN recomienda que el titular de la entidad, por ejemplo el alcalde, gobernador o ministro, impulse activamente el proceso, porque el planeamiento es una tarea estratégica, no solo técnica. Luego pasamos a la segunda fase, el diagnóstico. Aquí la entidad realiza un análisis interno y externo de su situación. Se identifican problemas, causas, oportunidades y tendencias. Exacto. En esta parte se aplican herramientas como el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, estudios de línea de base y consultas a actores clave. CEPLAN insiste en que el diagnóstico debe ser participativo, incorporando la voz de los funcionarios, usuarios y ciudadanía. Por ejemplo,
un gobierno regional podría identificar como debilidad su limitada cobertura de servicios de salud, pero como oportunidad el avance de la digitalización en el sector. Buen ejemplo. Y con esa información se pasa a la tercera fase, la formulación estratégica. Aquí se definen los elementos centrales del plan: misión y visión, objetivos estratégicos institucionales, OEI, acciones estratégicas institucionales, AI, y indicadores y metas. La misión responde a quiénes somos y qué hacemos, mientras que la visión proyecta qué queremos llegar a ser. Por ejemplo, la misión de una dirección regional de educación podría ser garantizar el acceso a una educación pública de calidad en la región, y su visión, una región donde todos los niños y jóvenes culminan su educación básica con aprendizajes de calidad. Luego vienen los objetivos estratégicos que expresan los grandes resultados a lograr en el periodo del PEI. CEPLAN recomienda que estos objetivos sean medibles, alcanzables y alineados con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2050. Y cada objetivo se acompaña de acciones estratégicas, es decir, qué hará la entidad para alcanzarlo, y indicadores de desempeño, que permiten hacer seguimiento. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar el acceso al agua potable en zonas rurales, un indicador podría ser porcentaje de viviendas rurales con acceso a agua segura. Y no olvidemos que el PEI debe estar articulado al presupuesto, es decir, lo que se planifica debe tener respaldo financiero. En ese sentido, CEPLAN trabaja de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas para que los planes estratégicos dialoguen con los presupuestos por resultados. De hecho, ese es uno de los grandes avances de los últimos años en la gestión pública peruana: la articulación entre planeamiento y presupuesto. Ya no se trata de gastar por gastar, sino de invertir estratégicamente para generar valor público. Y hablando de valor público, CEPLAN plantea que todo el proceso del PEI debe responder a la pregunta: ¿cómo contribuye esto al bienestar de las personas? Porque al final del día, el planeamiento estratégico no es para la institución, sino para la ciudadanía. Luego llegamos a la cuarta fase, la implementación. Aquí se traduce el PEI en acciones concretas a través del Plan Operativo Institucional, POI, que se elabora cada año. El POI detalla las actividades, responsables, plazos y recursos necesarios para cumplir los objetivos del PEI. Así es. Podríamos decir que el PEI es el mapa y el POI es el GPS que guía el día a día. Además, el POI permite establecer la ruta de gasto de la entidad, garantizando que cada sol del presupuesto contribuya a los resultados estratégicos. Y finalmente, llegamos a la quinta fase de la evaluación y actualización. El PEI no es un documento rígido. Debe revisarse periódicamente, por lo menos una vez al año, para verificar avances, identificar dificultades y realizar ajustes. Por ejemplo, si un municipio planificó construir 5 centros de salud, pero por cambios presupuestales o emergencias solo pudo ejecutar 3, deberá actualizar su PEI para ajustar metas o estrategias. Y CEPLAN proporciona herramientas digitales, como la plataforma CEPLAN BO1, que permite registrar y hacer seguimiento de los PEI de todas las entidades públicas del país. Esto promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Otro aspecto clave es la articulación territorial. Las políticas y planes nacionales deben reflejarse en los planes regionales y locales. Por eso, CEPLAN impulsa espacios de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Y esto es vital. Imagina que el Ministerio de Agricultura impulsa un programa nacional para mejorar la productividad agrícola, pero los gobiernos regionales no lo incluyen en sus planes. El esfuerzo se dispersa. En cambio, cuando los PEI están alineados, se logra sinergia y se multiplican los resultados. Además, CEPLAN fomenta la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado en el proceso de planeamiento, porque el desarrollo no se construye desde un escritorio, se construye con diálogo y colaboración. Y aquí hay un mensaje importante para todos los servidores públicos. El planeamiento no es responsabilidad exclusiva de la Oficina de Planeamiento. No, es una tarea institucional que involucra a todos los equipos. Cada dirección, cada área, cada servidor debe entender cómo su trabajo contribuye al logro de los objetivos estratégicos. Exactamente. Porque cuando todos comprenden el propósito del plan, se genera compromiso, innovación y sentido de pertenencia. Y hablando de innovación, CEPLAN viene promoviendo la gestión del conocimiento y el uso de tecnologías de información en el planeamiento. Esto permite contar con mejores datos y tomar decisiones más inteligentes. Así es. Ahora, gracias a la digitalización, las entidades pueden cruzar información geográfica, presupuestal y social para diseñar planes más precisos y adaptados a su realidad. En resumen, el planeamiento estratégico según CEPLAN es un proceso vivo, participativo y orientado a resultados. A través del PEI, las entidades públicas trazan su camino hacia un Estado más eficiente, transparente y centrado en el ciudadano. Y lo más importante, el planeamiento es una oportunidad para que cada institución piense estratégicamente su futuro y se pregunte constantemente,
¿Estoy generando valor público con mis acciones? Así que, si trabajas en una entidad pública, recuerda, planificar no es un requisito burocrático, es un acto de responsabilidad con el país. Y con esa reflexión cerramos este episodio del curso podcast Gestión Pública, dedicado al planeamiento estratégico según CEPLAN. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a comprender la importancia del planeamiento en la gestión pública y cómo cada PEI contribuye a construir el Perú que soñamos para el 2050. Nos despedimos por hoy, pero seguimos aprendiendo juntos en los próximos episodios. Hasta la próxima, gestores y gestoras del cambio público. Hasta pronto y que la planificación los acompañe. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro curso podcast Gestión Pública. Hoy vamos a hablar de un tema que suena muy técnico, pero que en realidad toca directamente la vida de todos los ciudadanos: el presupuesto por resultados, también conocido como PPR. Así es, porque detrás de cada escuela que se construye, de cada posta médica que abre sus puertas o de cada carretera que se asfalta, hay un presupuesto. Pero ojo, no cualquier presupuesto, sino uno que cada vez más busca responder a una pregunta clave: ¿qué logramos con el dinero que gastamos? Exactamente, y ahí entra el presupuesto por resultados, una estrategia de gestión pública que busca vincular los recursos que el Estado asigna con bienes, servicios, productos y resultados concretos a favor de la población. Ya no se trata solo de gastar, sino de gastar bien y lograr impacto. Y este enfoque, que suena moderno, comenzó a aplicarse en el Perú desde el año 2007, con los primeros programas presupuestales, especialmente en el Ministerio de Salud, que fue pionero en esta estrategia. Desde entonces, el PPR ha transformado en la manera en que el Estado planifica, ejecuta y evalúa su gasto. Pero ¿por qué fue necesario cambiar? Hasta hace algunos años, el presupuesto público se enfocaba en cuánto se gastaba, sin mirar qué se lograba con ese gasto. Por eso podíamos tener obras inconclusas o servicios que no generaban el impacto esperado. Tal cual, el PPR vino a cambiar esa lógica. Ahora el Estado busca que cada sol invertido tenga un propósito claro y produzca resultados medibles. Como dice el Ministerio de Economía y Finanzas, la idea es pasar de una cultura del gasto a una cultura de los resultados. Y eso cambia todo, porque con el presupuesto por resultados, las entidades públicas no solo deben justificar cuánto gastaron, sino también qué lograron con ese dinero. Por ejemplo, ya no basta con decir, se gastaron 10 millones en salud. Hay que mostrar cuántas personas fueron atendidas, cuántos niños dejaron de sufrir desnutrición o cuántos pacientes mejoraron su salud mental. Y para eso, el PPR utiliza herramientas muy importantes, que también están explicadas en nuestro documento. Son 4 instrumentos principales: los programas presupuestales, el seguimiento, la evaluación y los incentivos a la gestión. Así es, empecemos por los programas presupuestales. Estos son conjuntos de acciones integradas que se orientan a producir bienes y servicios con el fin de lograr un resultado específico. Por ejemplo, el programa presupuestal Desarrollo Infantil Temprano busca garantizar que todos los niños del país crezcan sanos, bien alimentados y listos para aprender. Otro ejemplo es el programa Reducción de la Violencia contra la Mujer, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este caso, el resultado esperado es reducir los casos de violencia de género en el país. Y lo interesante es que cada programa presupuestal tiene un responsable técnico, un equipo que lo diseña, ejecuta y evalúa, y que debe rendir cuentas sobre sus resultados. Nada queda al azar. Ahora, el seguimiento es el segundo instrumento del PPR. Su objetivo es monitorear si los programas están cumpliendo las metas físicas y financieras que se planificaron. Por ejemplo, si se esperaba construir 10 colegios en una región, el seguimiento permite saber cuántos se han terminado y cuántos faltan. Y si algo no marcha bien, se puede corregir a tiempo. Eso es gestión basada en evidencia. Exactamente. Luego viene la evaluación, que es como el examen final. Evalúa si realmente los programas presupuestales están generando los resultados esperados en la población. Es decir, no solo si se construyeron los colegios, sino si los estudiantes están aprendiendo mejor gracias a ellos. Y finalmente tenemos los incentivos a la gestión. Estos sirven para motivar a las entidades públicas a mejorar su desempeño. Es como cuando en una empresa se premia a los equipos que cumplen metas. En el Estado, los incentivos pueden ser presupuestales o de reconocimiento institucional. Claro, porque planificar y ejecutar no basta. Hay que motivar a los equipos humanos. El documento nos recuerda algo muy cierto.
Si establecemos metas sin incentivos, generamos presión. Pero si combinamos metas con incentivos, generamos compromiso. Totalmente. Y ese compromiso es lo que permite que los programas funcionen mejor. Pero no olvidemos que todo este sistema se basa en normas. El Decreto Legislativo número 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público establece que el presupuesto del sector público se estructura y gestiona bajo la lógica del PPR. Y eso significa que cada fase del proceso presupuestario, desde la programación hasta la evaluación, debe realizarse pensando en productos y resultados medibles a favor de la población. El PPR también se apoya en directivas específicas. Una de las más importantes es la Directiva número 005-2020-EF-50.01, que define las tipologías de programas presupuestales. Los PPO, o programas presupuestales orientados a resultados, y los PPI, que son los programas presupuestales institucionales. Los primeros, los PPOR, o programas presupuestales orientados a resultados, son multisectoriales e intergubernamentales, es decir, participan varios sectores y niveles de gobierno. Por ejemplo, el programa Desarrollo Infantil Temprano involucra al Ministerio de Salud, al MIDIS, a los gobiernos regionales y locales. En cambio, los PPI están más enfocados en los objetivos de una sola entidad. Por ejemplo, la SUNAT tiene programas presupuestales orientados a mejorar la recaudación tributaria y reducir la evasión fiscal. Y más recientemente, en el 2024, se aprobó la Resolución Directoral número 018-2024-EF-50.01, que actualiza la directiva para fortalecer la gestión de los programas presupuestales e incorpora nuevas figuras, como los responsables de producto. Eso es muy importante, porque antes solo había responsables del programa en general, pero no de cada producto específico. Y claro, cuando todos son responsables de todo, al final nadie es responsable de nada. Exacto. Con esta nueva estructura, cada producto, como la atención oportuna de pacientes o la entrega de materiales educativos, tiene su propio responsable técnico, lo que mejora la rendición de cuentas y la calidad del gasto. Y hablando de calidad del gasto, esa es la gran meta del PPR, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, orientando los recursos a las intervenciones que realmente transforman la vida de las personas. Eso implica tomar decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo, si un programa demuestra que logra reducir la anemia infantil, debe priorizarse su financiación. Pero si otro programa no muestra resultados, se revisa, se rediseña o incluso se elimina. Y así el Estado avanza hacia una gestión más moderna, más transparente y centrada en el ciudadano. Ahora, algo que me parece muy valioso del enfoque del PPR es que obliga a articular el presupuesto con el planeamiento estratégico. Es decir, no se puede presupuestar algo que no esté planificado. Claro, porque de nada sirve tener un PI o un POI bien elaborados si el presupuesto no los respalda. El documento lo dice claramente. El presupuesto por resultados forma parte del Sistema Nacional de Planeamiento. Todo está conectado. Entonces podríamos decir que el PPR es el brazo financiero del planeamiento. Si el planeamiento define el qué queremos lograr, el PPR define el cómo y con qué recursos. Esa es una gran manera de resumirlo. Y hasta aquí hemos visto la base conceptual y normativa del presupuesto por resultados. En la segunda parte del episodio, exploraremos su diseño, los tipos de programas presupuestales, la cadena de valor, la articulación con el ciclo presupuestario y, por supuesto, algunos ejemplos concretos para entender cómo todo esto se aplica en la práctica. Así que no se despeguen, porque en la segunda parte vamos a descubrir cómo se construye un programa presupuestal desde cero y cómo el dinero público se convierte en resultados reales para la ciudadanía. Nos escuchamos en la parte 2 y regresamos. Si te gustó la primera parte, prepárate, porque ahora sí, entraremos a la cocina del presupuesto por resultados. Vamos a ver cómo se diseña un programa presupuestal, cuáles son sus tipos y cómo todo esto se articula con el planeamiento y el presupuesto anual del Estado. Exacto. En el documento que estamos revisando, se explica que el presupuesto por resultados no es solo una forma distinta de gastar, sino una estrategia de gestión pública. Y como toda estrategia, tiene pasos, instrumentos y responsables. Empecemos por lo primero, el diseño de un programa presupuestal. Cada programa parte de un problema público claramente identificado, respaldado por evidencia. Por ejemplo, si se detecta que hay altos niveles de desnutrición infantil,
ese problema pasa a la agenda pública y se convierte en la base para crear un programa presupuestal orientado a resolverlo. Así nació el programa Desarrollo Infantil Temprano, o PPR de Primera Infancia, que busca que los niños menores de 5 años crezcan saludables y listos para aprender. Este programa articula a distintos ministerios, como Salud, MIDIS, Educación y gobiernos locales, todos trabajando por un mismo resultado. Y aquí aparece algo clave que el documento recalca. Los programas presupuestales se diseñan basados en causalidad y evidencia. Es decir, no se inventan, se sustentan con datos que muestran que una intervención tiene impacto real. Y cuando ya tenemos el problema y la evidencia, el siguiente paso es definir los productos y resultados esperados. Los productos son los bienes y servicios que la entidad entrega directamente a la población, por ejemplo, consultas médicas, tratamientos o materiales educativos. Y los resultados son los cambios que esos productos generan en la sociedad, por ejemplo, menos anemia, menos violencia, más aprendizajes. Y todo eso debe poder medirse, porque el presupuesto por resultados se basa en indicadores. Cada producto tiene un indicador de desempeño y una meta física, por ejemplo, número de niños vacunados. Y cada resultado tiene una meta de impacto, por ejemplo, reducción del porcentaje de enfermedades prevenibles. Exacto. Ahora, dentro del PPR hay 3 categorías presupuestales que explican cómo se organiza el gasto público: programas presupuestales, acciones centrales y acciones no vinculadas a productos, las famosas APNOP. En palabras sencillas, los programas presupuestales son el corazón del presupuesto por resultados. Ahí se ubican los recursos que generan productos y resultados. Las acciones centrales corresponden a los gastos administrativos, como planeamiento, contabilidad, logística o recursos humanos. Y las secciones no vinculadas a productos agrupan actividades que no forman parte de ningún programa presupuestal, pero que igual son necesarias. Y claro, dentro de cada programa presupuestal encontramos productos, acciones comunes, actividades y, en algunos casos, proyectos de inversión pública. Por ejemplo, en el programa presupuestal de salud mental, un producto sería personas con trastornos mentales tratadas oportunamente. Las actividades serían cosas como tratamiento ambulatorio o atención con internamiento. Exacto. Y aquí entra un concepto fascinante que se menciona en la clase: la cadena de valor. Imagina una secuencia que comienza en los insumos, como medicinas, materiales, personal. Sigue con las actividades, tratamientos, campañas, talleres. Pasa por los productos, pacientes atendidos, servicios brindados. Y culmina en los resultados: población más saludable. La cadena de valor nos ayuda a entender cómo el dinero invertido se transforma, paso a paso, en bienestar para la gente. Y algo que se enfatiza en la clase es que esta cadena se divide en 2 partes: la operativa, que llega hasta las actividades, y la estratégica, que empieza desde los productos hasta los resultados finales. Buen punto, porque la parte operativa se gestiona a través del Plan Operativo Institucional, el POI, mientras que la parte estratégica se refleja en el Plan Estratégico Institucional, el PEI. Y ahí vemos cómo el planeamiento y el presupuesto están totalmente articulados. Sí, ¿por qué no se puede ejecutar una actividad operativa que no tenga presupuesto? Y a la vez, el presupuesto debe responder a las metas y objetivos del PEI. Esa es la consistencia entre planeamiento y presupuesto que tanto promueve Semplan y el MEF. Ahora, veamos los tipos de programas presupuestales que existen. Los PPO, o programas orientados a resultados, son multisectoriales e intergubernamentales. Involucran a varios ministerios, gobiernos regionales y locales. Y los PPI, que son programas presupuestales institucionales más enfocados en los objetivos estratégicos de una sola entidad. Por ejemplo, el PPO por Desarrollo Infantil Temprano es multisectorial, mientras que el PPI de la SUNAT para mejorar la recaudación es institucional. Y ambos se aprueban de manera distinta. Los PPO por se aprueban mediante resolución suprema firmada por el presidente de la República, mientras que los PPI se aprueban por resolución del titular de la entidad, como un ministro o superintendente. Y todos estos programas se enmarcan dentro del ciclo presupuestario. ¿Te parece si lo explicamos paso a paso? Claro, el ciclo presupuestario es como el calendario del gasto público.
Empieza en noviembre y termina en noviembre del siguiente año, y tiene varias etapas. Programación. Entre noviembre y diciembre, las entidades preparan su estructura funcional programática. Estimación de ingresos. En enero y febrero, el MEF calcula cuánto dinero habrá disponible. Asignación multianual, APM. De febrero a mayo se define el presupuesto de los próximos 3 años. Formulación y aprobación del presupuesto anual. De junio a agosto se elabora el proyecto de ley del presupuesto, que luego el Congreso aprueba antes del 30 de noviembre. Y todo esto se hace en el marco del presupuesto por resultados, es decir, cada sol se asigna según su contribución a productos y resultados medibles. De hecho, el documento menciona que en el año 2022, más del 63% del gasto público nacional se asignó a programas presupuestales. Eso muestra el nivel de avance del PPR en el Perú. Y eso es enorme. Significa que más de la mitad del dinero del Estado se invierte siguiendo la lógica de resultados, no solo de gasto. Otro concepto muy interesante que se aborda en la clase es la estandarización de costos. Para que un programa presupuestal funcione bien, hay que saber cuánto cuesta cada servicio o producto. Por ejemplo, cuánto cuesta realmente un parto normal o una cesárea en distintos hospitales. Claro, porque si cada hospital calcula costos distintos, no se puede comparar eficiencia. El documento pone un ejemplo buenísimo. En un momento, un parto normal en un hospital de Lima costaba más que una cesárea en otro. Eso no tiene sentido. Por eso se insiste en tener costos estandarizados y usar herramientas de contabilidad de costos, para asegurar transparencia y decisiones informadas. Además, el presupuesto por resultados promueve algo llamado evaluaciones independientes, que sirven para revisar si los programas están cumpliendo sus metas y si deben rediseñarse. Y es que no todos los programas tienen el mismo desempeño. Algunos logran grandes impactos, otros necesitan ajustes, y algunos pueden incluso fusionarse con otros. Lo importante es que el PPR no se queda quieto. Evoluciona, se mejora y se adapta a las necesidades de la ciudadanía. Y para cerrar, recordemos algo fundamental, el presupuesto por resultados. Pone al ciudadano en el centro. No se trata de cuánto gastamos, sino de cómo ese gasto mejora la calidad de vida de las personas. Por eso decimos que el PPR es más que una herramienta financiera. Es una filosofía de gestión pública moderna, eficiente y responsable. Así que la próxima vez que escuches hablar de un programa presupuestal, ya sabrás que detrás de esos números hay una lógica, una estrategia y un propósito: generar valor público. Y con eso llegamos al final de este episodio de Gestión Pública, dedicado al presupuesto por resultados. Esperamos que te haya quedado clarísimo cómo funciona esta herramienta y por qué es esencial para un Estado más eficiente y transparente. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde seguiremos explorando los pilares de una gestión pública moderna y orientada al ciudadano. Hasta la próxima, gestoras y gestores del cambio. Y que los resultados siempre acompañen tu gestión. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro curso podcast Gestión Pública. Hoy tocaremos un tema que está en el corazón del desarrollo del país, la gestión de la inversión pública bajo el sistema Invierte.pe. Así es, porque detrás de cada carretera, hospital, escuela o sistema de agua potable que mejora la vida de las personas, hay un proceso técnico, planificado y normado que asegura que esas obras realmente generen valor público. Y ese proceso es justamente lo que regula Invierte.pe. Exactamente. Antes de que existiera Invierte.pe, el Estado peruano utilizaba el sistema SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este sistema, aunque fue importante en su momento, tenía una gran crítica. Era demasiado burocrático y lento. Sí, muchos proyectos se quedaban en el papel o se paralizaban por los interminables trámites. Fue así que en 2016 el Estado peruano decidió modernizar todo el sistema de inversiones públicas y creó el nuevo marco normativo, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.pe. Este nuevo sistema busca que las inversiones públicas estén alineadas al cierre de brechas en infraestructura o servicios públicos, es decir, que se enfoquen en reducir las diferencias que existen entre lo que la población necesita y lo que realmente tiene. Exacto, porque seamos sinceros, en el Perú todavía hay muchas brechas, de salud, de educación, de transporte, de saneamiento, y el reto del Estado es invertir bien para cerrarlas de manera sostenible. El documento lo explica muy bien. La inversión pública es una herramienta clave para el desarrollo, pero debe hacerse con eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
No se trata de hacer obras por hacerlas, sino de asegurar que sean útiles, funcionales y duraderas. Y eso nos lleva a una idea central, el cierre de brechas. CEPLAN define una brecha como la diferencia entre la situación actual y la situación deseada de un servicio público. Por ejemplo, si en una región solo el 60% de la población tiene agua potable y queremos llegar al 100%, la brecha es del 40%. Entonces, el rol del Estado es identificar esas brechas, priorizarlas e invertir estratégicamente para cerrarlas. Y ahí entra Invierte.pe, que estructura todo el proceso para garantizar que la inversión pública sea planificada, evaluada y ejecutada de manera eficiente. De hecho, Invierte.pe tiene 3 grandes etapas o componentes: programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, y ejecución y funcionamiento. En la programación multianual de inversiones, las entidades públicas elaboran un Plan Multianual de Inversiones, PMI, donde identifican las brechas de servicios que les corresponde cerrar y priorizan proyectos según su impacto. Así es, este plan debe estar alineado con los objetivos del Plan Estratégico Institucional, PEI, y del Plan de Desarrollo Concertado, garantizando coherencia con el Planeamiento Estratégico Nacional. Luego pasamos a la formulación y evaluación. En esta fase se realiza el análisis técnico, económico, social y ambiental del proyecto. Aquí se determina si la inversión es viable, sostenible y si realmente resolverá el problema detectado. Y eso es muy importante, porque en el pasado muchos proyectos se aprobaban sin estudios sólidos, lo que generaba obras que luego no funcionaban o se paralizaban. Exacto. Según los datos citados en el documento, más del 30% de obras públicas han tenido algún tipo de paralización, principalmente por deficiencias en la formulación, falta de sostenibilidad o problemas en la gestión contractual. Y eso nos lleva a la tercera fase, la ejecución y funcionamiento. Aquí es donde se concreta la inversión, se construye la obra, se pone en funcionamiento el servicio y se asegura su mantenimiento. Y ojo con esto último, el mantenimiento, porque no sirve de nada construir un hospital si no se asegura su mantenimiento posterior. Invierte.pe pone énfasis en que cada proyecto debe incluir desde el inicio los costos de operación y mantenimiento para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Sí, y el documento señala algo muy claro. Una inversión sin mantenimiento es una inversión desperdiciada. Y lamentablemente en el Perú muchas obras pierden su funcionalidad porque no se previó este aspecto. Por eso Invierte.pe promueve la gestión integral del ciclo de vida de la inversión, que incluye 5 fases: identificación, formulación y evaluación, ejecución, funcionamiento y postinversión. Cada fase tiene su importancia. En la identificación se define el problema y la brecha que se quiere cerrar. En la formulación y evaluación se diseña la solución técnica y se analizan los costos y beneficios. En la ejecución se construye el proyecto. En la función se brinda el servicio y en la postinversión se evalúan los resultados e impactos. Y lo más interesante es que cada entidad pública tiene distintos roles dentro del sistema Invierte.pe. Por ejemplo, las oficinas de programación multianual de inversiones, o PMI, las unidades formuladoras, UF, y las unidades ejecutoras de inversiones, UEI. Exacto. La OPMI se encarga de programar y priorizar las inversiones, la UF de formular y evaluar los proyectos, y la UEI de ejecutar las obras. Es un engrane que debe funcionar de manera coordinada para evitar duplicidades, retardos o sobrecostos. Y no olvidemos la importancia del seguimiento y evaluación de inversiones CI. Esta etapa permite monitorear el avance físico y financiero de los proyectos y tomar decisiones correctivas si algo no marcha bien. Sí, porque en la gestión moderna no basta con ejecutar, hay que evaluar permanentemente si las inversiones están generando los resultados esperados. El documento menciona varios problemas recurrentes en la inversión pública: falta de estudios técnicos adecuados, debilidad en la supervisión, demoras en los procesos de contratación e incluso deficiencias en la planificación de los recursos. Por eso Invierte también promueve la capacitación constante de los funcionarios públicos, porque si el recurso humano no domina las herramientas del sistema, el riesgo de errores y paralizaciones es mayor. Y eso es cierto. La calidad de la inversión no depende solo del dinero, sino del conocimiento y la capacidad técnica de quienes la gestionan. Otro punto clave que destaca el documento es la transparencia y rendición de cuentas.
Hoy en día, la ciudadanía puede acceder a información sobre los proyectos de inversión pública a través de portales como el Banco de Inversiones del MEF, que muestra el estado de cada proyecto, si está en formulación, ejecución o culminado. Y eso es buenísimo, porque fortalece la vigilancia ciudadana y ayuda a prevenir la corrupción. Cuando la gente sabe en qué se invierte y cómo avanza una obra, hay más control social. Y también más confianza en las instituciones, porque al final, la inversión pública debe ser un mecanismo para fortalecer el vínculo entre Estado y ciudadanía, generando desarrollo real, no solo infraestructura vacía. Totalmente. En pocas palabras, invierte.pe busca que el Estado invierta bien, rápido y con resultados, priorizando lo que realmente importa, cerrar brechas y mejorar la calidad de vida de las personas. Así es, y en la segunda parte de este episodio vamos a profundizar en cómo se formula un proyecto de inversión, qué herramientas se utilizan, qué errores se deben evitar y cómo el enfoque de sostenibilidad se aplica en cada etapa del ciclo de inversión. No se lo pierdan porque vamos a descubrir cómo un proyecto pasa de ser una idea en papel a convertirse en una obra que transforma comunidades. Nos escuchamos en la parte 2. Y estamos de vuelta. Si en la primera parte conocimos qué es Invierte.pe y cómo organiza la inversión pública, ahora vamos a entrar en la parte más práctica, cómo se formula, prueba y gestiona un proyecto de inversión bajo este sistema. Exacto, porque una cosa es saber que el Estado invierte para cerrar brechas y otra muy distinta es entender cómo se construye ese proceso técnico que convierte una idea en una obra o servicio real. Así que empecemos con lo básico. Todo proyecto de inversión pública bajo Invierte.pe parte de un problema público claramente identificado, vinculado a una brecha de servicios o infraestructura. Por ejemplo, imaginemos que en un distrito rural solo el 40% de las viviendas tiene acceso al agua potable. Esa diferencia entre lo que hay, 40%, y lo que se quiere lograr, 100%, es la brecha. El objetivo del proyecto será cerrar esa brecha construyendo o mejorando la infraestructura necesaria. Exacto. Y algo importante, bajo Invierte.pe no se aprueba en proyectos sin evidencia del problema. Es obligatorio demostrar con datos que la brecha existe y que la inversión propuesta la reducirá efectivamente. Eso evita que se construyan, por ejemplo, coliseos en zonas sin población suficiente, o carreteras que no se conectan con ninguna ruta principal. Cada proyecto debe tener pertinencia, necesidad y sostenibilidad. Y ahí entran los actores del sistema. Según el documento, en Invierte.pe existen 3 roles fundamentales. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, o PMI, la Unidad Formuladora, UF, y la Unidad Ejecutora de Inversiones, UEI. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones se encarga de planificar y priorizar las inversiones, alineándolas al Plan Multianual de Inversiones de la entidad. En otras palabras, define qué proyectos se harán primero según su impacto en el cierre de brechas. Luego, la unidad formuladora es la que prepara los estudios técnicos y evalúa la viabilidad del proyecto. Aquí se define el problema, los objetivos, las alternativas de solución y los costos estimados. Y finalmente, la unidad ejecutora de inversiones es la encargada de ejecutar la obra o adquisición, es decir, la que pone manos a la obra y asegura que todo se haga según lo planificado. Pero ojo, todo este proceso se rige por la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma establece los procedimientos y formatos que deben seguir las entidades públicas. Y algo que el documento resalta es que Invierte.pe simplificó los procedimientos del antiguo SNIP. Antes, un expediente podía tardar meses o años en aprobarse. Hoy, el enfoque está en resultados y responsabilidad técnica, no solo en llenar formularios. Claro, ahora se busca que los proyectos sean más ágiles, pero sin sacrificar calidad. Por eso se exige que los estudios tengan criterios de sostenibilidad. ¿Y qué significa sostenibilidad? Significa que el proyecto no solo debe construirse, sino mantenerse en el tiempo. Desde la etapa de formulación, se deben calcular los costos de operación, mantenimiento y reposición para asegurar que la inversión sea útil durante todo su ciclo de vida. Por ejemplo, si un municipio quiere construir un hospital, debe demostrar que podrá pagar médicos, enfermeras, equipos y mantenimiento una vez que el hospital esté funcionando. Si no puede garantizarlo, el proyecto no debe aprobarse. Exactamente, y eso evita muchos de los problemas que hemos visto antes: hospitales vacíos, carreteras deterioradas, plantas de tratamiento que nunca operan. Todo eso pasa cuando no se planifica la sostenibilidad. Otro punto clave es la evaluación de alternativas de solución. Invierte.pe
pide analizar diferentes opciones antes de decidir cuál ejecutar. Por ejemplo, para mejorar el acceso al agua podría evaluarse si es mejor ampliar una red existente, construir una nueva planta o instalar sistemas de captación de lluvia. Y solo se aprueba la alternativa que ofrezca mayor eficiencia y beneficio social. Este análisis se conoce como evaluación costo-beneficio o costo-efectividad según el tipo de proyecto. Y no olvidemos la evaluación social. El documento menciona que Invierte.pe busca maximizar el bienestar de la población, no solo el rendimiento financiero. Por eso, cada proyecto debe demostrar su impacto en la reducción de brechas sociales. Ahora, una vez que el proyecto está formulado y evaluado, pasa a la etapa de declaratoria de viabilidad. Esta es la luz verde para ejecutarlo. Pero ojo, solo las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación, IOAA-RR, tienen un proceso más corto porque no requieren estudios tan complejos como los proyectos nuevos. Exacto. Por ejemplo, si una escuela necesita reemplazar su techo o mejorar sus servicios higiénicos, se puede gestionar una IOAA-RR sin pasar por toda la ruta de un proyecto de inversión tradicional. Y esa es una de las grandes ventajas de Invierte.pe. Permite agilidad sin perder control técnico. Pero también exige seguimiento continuo. Cada proyecto debe registrarse en el Banco de Inversiones del MEF, donde se reportan sus avances físicos y financieros. Así cualquier ciudadano puede revisar el estado de las obras públicas del país. Y si un proyecto se paraliza, el sistema permite identificar rápidamente la causa. ¿Fue un problema técnico, de contrato, de financiamiento o de gestión? El documento menciona algunas de las causas más comunes de paralización: expedientes técnicos mal elaborados, deficiencias en la supervisión, retrasos en las licitaciones y hasta falta de mantenimiento o recursos humanos capacitados. Por eso, la capacitación de los funcionarios públicos es vital. Invierte.pe promueve el fortalecimiento de capacidades a través de programas de formación y asistencia técnica. Y eso está generando resultados. Cada vez más entidades están aprendiendo a formular, evaluar y ejecutar proyectos de manera profesional, lo que se traduce en inversiones más efectivas. Algo que me gustó del documento es cómo explica el enfoque del ciclo de vida de la inversión. Nos recuerda que un proyecto no termina cuando se inaugura la obra, sino cuando cumple su propósito de mejorar la vida de las personas. Así es. Por eso el ciclo de inversión tiene 5 etapas: identificación, formulación y evaluación, ejecución, funcionamiento y posinversión. En esta última fase se evalúan los impactos para saber si realmente se cerró la brecha. Por ejemplo, si se construye una carretera rural, la evaluación post-inversión debe medir si efectivamente aumentó el acceso a mercados, redujo tiempos de viaje o mejoró la economía local. Y si los resultados no son los esperados, se analizan las causas para mejorar los futuros proyectos. Aprender también es parte de gestionar bien. En resumen, Invierte.pe no solo busca gastar bien, sino invertir con propósito, evidencias y responsabilidad. Cada sol público debe traducirse en resultados tangibles para la población. Y eso significa dejar atrás la lógica del gasto por cumplir metas físicas para pasar a una gestión pública basada en resultados y valor público. Así que cuando veas una obra pública en tu distrito, recuerda que detrás de ella hay todo un sistema que la hace posible, asegurando que la inversión realmente contribuye al desarrollo del país. Y si ese sistema se aplica con compromiso, transparencia y profesionalismo, el Perú puede cerrar las brechas que aún nos separan y construir un Estado moderno y eficiente. Y con esa reflexión, cerramos este episodio del curso podcast Gestión Pública, dedicado a la gestión de la inversión pública bajo el Invierte.pe. Esperamos que ahora entiendas mejor cómo se planifica, ejecuta y evalúa la inversión pública y por qué este sistema es clave para el desarrollo sostenible. Nos despedimos, pero seguimos aprendiendo juntos en los próximos episodios. Hasta la próxima, gestores y gestoras del cambio público. Y que cada sol invertido se convierta en bienestar para todos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso podcast Gestión Pública. Hoy tenemos un tema muy importante y de muchísima actualidad: la gestión de las contrataciones públicas en el Perú. Así es, porque si hay algo que impacta directamente en cómo el Estado atiende las necesidades de la población, son las compras públicas. Desde los útiles escolares en un colegio rural, hasta la adquisición de medicamentos en un hospital o la construcción de una carretera, todo pasa por un proceso de contratación. Y claro, ese proceso tiene que ser eficiente, transparente y orientado a resultados, porque estamos hablando del uso del dinero de todos los peruanos. Exactamente. Y en este episodio vamos a revisar cómo funciona el sistema de contrataciones públicas, qué cambios trajo la nueva ley número 32069, vigente desde abril de 2025, y cómo busca mejorar la gestión del gasto público y la confianza en el Estado.
Pero empecemos por el principio. Las contrataciones públicas son los procesos mediante los cuales el Estado adquiere bienes, servicios o obras para cumplir con sus fines institucionales. Es decir, cuando un ministerio, una municipalidad o una entidad del Estado necesita algo, por ejemplo, comprar computadoras, contratar consultores o construir un puente, debe hacerlo bajo las reglas del sistema de contrataciones públicas. Y claro, ese proceso tiene que ser eficiente, transparente y orientado a resultados, porque estamos hablando del uso del dinero de todos los peruanos. Exactamente, y en este episodio vamos a revisar cómo funciona el sistema de contrataciones públicas, qué cambios trajo la nueva ley número 32069, vigente desde abril de 2025, y cómo busca mejorar la gestión del gasto público y la confianza en el Estado. Pero empecemos por el principio. Las contrataciones públicas son los procesos mediante los cuales el Estado adquiere bienes, servicios o obras para cumplir con sus fines institucionales. Es decir, cuando un ministerio, una municipalidad o una entidad del Estado necesita algo, por ejemplo, comprar computadoras, contratar consultores o construir un puente, debe hacerlo bajo las reglas del sistema de contrataciones públicas. Y esas reglas no son un simple formalismo. Buscan garantizar que el Estado obtenga el mayor valor por el dinero público, que es uno de los principios rectores. Así es, el famoso principio de valor por dinero, que no significa comprar lo más barato, sino lo más conveniente y sostenible para satisfacer una necesidad pública. Exacto, porque muchas veces lo barato sale caro. Un ejemplo sencillo. Si una municipalidad compra tuberías de baja calidad solo porque son más baratas, al poco tiempo tendrá que reemplazarlas. En cambio, si invierte un poco más en materiales duraderos, ahorra dinero y mejora el servicio. Y esa es precisamente la lógica de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 32069, lograr eficiencia, integridad y sostenibilidad en las compras públicas. El documento explica que esta ley reemplaza la anterior normativa del Decreto Legislativo número 1017, con el propósito de modernizar el sistema, simplificar procedimientos y fortalecer la gestión de riesgos y la innovación en las contrataciones. Uno de los grandes cambios es que la nueva ley apuesta por una visión más estratégica de las compras públicas. Ya no se trata solo de cumplir con un trámite, sino de gestionar compras que generen valor público. Y para lograrlo, la ley se organiza en 3 grandes fases del proceso de contratación: las actuaciones preparatorias, la selección del contratista y la ejecución contractual. Vamos por partes. Las actuaciones preparatorias son la base de todo el proceso. Aquí la entidad define qué necesita, por qué lo necesita y cuál es la mejor forma de conseguirlo. Y ojo, esto incluye la elaboración del requerimiento técnico, la estimación del valor referencial, la definición del tipo de procedimiento de selección y la programación de la compra. Aquí también entra en juego el Plan Anual de Contrataciones, que permite a las entidades planificar sus compras con anticipación, evitando improvisaciones. Luego viene la fase de selección del contratista, que es cuando la entidad convoca a empresas o personas para que presenten sus propuestas. Y claro, dependiendo del monto y tipo de bien o servicio, el proceso puede ser licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada o incluso contratación directa en casos excepcionales. Por ejemplo, si hay una emergencia sanitaria o un desastre natural, el Estado puede contratar directamente para actuar rápido, pero siempre con justificación y control posterior. Y finalmente, la tercera fase, la ejecución contractual, donde se supervisa que el contratista cumpla con lo pactado. Aquí es fundamental el seguimiento, la recepción conforme y la liquidación final del contrato. Sí, porque es en esta etapa donde realmente se materializa el valor público. De nada sirve hacer un proceso impecable si la obra se entrega mal o el servicio no se presta con calidad. Ahora, la nueva ley también trae un enfoque más moderno sobre el rol del servidor público. Antes, muchos funcionarios temían tomar decisiones por miedo a las sanciones. Exactamente, y eso generaba una gestión muy pasiva. Pero la nueva ley número 32069 incorpora el principio de discrecionalidad técnica responsable que le da al funcionario un margen de decidir, siempre que lo haga con criterios técnicos, legales y orientados al interés público. Eso cambia mucho el panorama, porque ahora el gestor público tiene que pensar, evaluar y decidir, no solo seguir una lista de pasos. La idea es promover una gestión pública inteligente y proactiva. Y junto con la discrecionalidad técnica, la ley también refuerza la rendición de cuentas y la transparencia. Cada decisión debe estar documentada, justificada y disponible para el control posterior. Eso garantiza un equilibrio entre control y eficiencia, porque el objetivo no es castigar la toma de decisiones, sino asegurar que se hagan bien. En cuanto a los principios del nuevo sistema, el documento menciona 7 principios. Valor por dinero, legalidad, innovación, integridad, transparencia, sostenibilidad y colaboración. Todos ellos guían cada etapa del proceso. Por ejemplo, la integridad busca prevenir la corrupción,
La innovación promueve soluciones creativas y tecnológicas, y la sostenibilidad garantiza que las compras consideren impactos ambientales y sociales. Eso es muy interesante. Antes pocas entidades consideraban criterios sostenibles en sus compras, pero ahora, por ejemplo, se fomenta adquirir bienes con menor huella de carbono o servicios que respeten la igualdad de género y la inclusión social. Y lo mejor es que la ley da herramientas para hacerlo. Se pueden establecer criterios de sostenibilidad en las bases, puntajes adicionales en la evaluación o cláusulas ambientales en los contratos. Además, el documento resalta que la innovación pública ahora tiene un rol central. Esto significa que el Estado puede usar mecanismos como retos de innovación, compras públicas innovadoras o soluciones basadas en resultados. Sí, porque muchas veces las necesidades del Estado no se solucionan con productos existentes en el mercado. La innovación permite que el sector privado proponga nuevas soluciones y el Estado actúe como un impulsor de desarrollo tecnológico. Y claro, todo esto exige una profesionalización del servidor público en contrataciones. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, sigue siendo el ente rector, encargado de normar, supervisar y capacitar a las entidades. El OCE además ha potenciado el uso de la plataforma SEACE 3.0, un sistema electrónico donde se registran todas las contrataciones públicas. Eso permite transparencia total y acceso a la información en tiempo real. Y esa transparencia no solo ayuda al control interno, sino también a la vigilancia ciudadana. Cualquier persona puede verificar cómo se gastan los recursos públicos. Y eso fortalece la confianza en las instituciones, porque cuando los ciudadanos ven que las compras se hacen de forma clara, competitiva y responsable, el Estado gana legitimidad. En resumen, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 32069, no solo busca regular los procesos de compra, sino transformar la cultura institucional hacia una gestión pública más ágil, innovadora y orientada a resultados. Y en la segunda parte de este episodio, conoceremos cómo se aplican estos principios en la práctica. Hablaremos de los mecanismos de control, los tipos de procesos, los retos de implementación y algunos casos emblemáticos que muestran cómo la gestión de contrataciones puede marcar la diferencia. Así que no se lo pierdan, nos escuchamos en la segunda parte donde seguiremos explorando cómo el Estado compra, pero sobre todo, cómo gestiona para servir mejor. Y regresamos. Si en la primera parte hablamos de los fundamentos y principios de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, ahora toca bajar todo eso a la realidad. ¿Cómo se aplican estas reglas en el día a día de una entidad pública? Exacto. Vamos a ver cómo se desarrollan los procesos de contratación, qué mecanismos existen para garantizar la transparencia y el control, y cuáles son los retos y buenas prácticas que trae esta nueva ley. Empecemos por los tipos de procedimientos de selección. Según la ley número 32.069, existen varios tipos dependiendo del monto de la compra, la naturaleza del bien o servicio y la urgencia de la necesidad. Así es. Los principales son licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, comparación de precios y contratación directa. La licitación pública se usa principalmente para obras y bienes de gran envergadura. Es el proceso más formal y competitivo, donde se busca que participen la mayor cantidad posible de postores. El concurso público, en cambio, se utiliza para servicios especializados o consultorías. Por ejemplo, si una región necesita contratar a una empresa que elabore un estudio de impacto ambiental o un expediente técnico. La adjudicación simplificada aplica para compras menores o más rápidas, pero siempre con transparencia. Aquí los plazos son más cortos y los requisitos más flexibles, aunque sin perder el control técnico. Luego tenemos la comparación de precios, que es ideal para bienes estandarizados, como material de oficina, útiles escolares o equipos informáticos. Y finalmente, la contratación directa, que solo se usa en casos excepcionales, como emergencias, guerra, desastres naturales, o cuando un proveedor tiene exclusividad comprobada. Y aquí es clave recordar que toda contratación directa debe justificarse documentadamente y ser publicada en el SEACE para asegurar la rendición de cuentas. Totalmente. Nada de compras secretas. Todo tiene que estar registrado. De hecho, la plataforma SEACE 3.0 permite ver en línea cada etapa del proceso: convocatoria, postores, resultados y contratos firmados. Y esa es una de las grandes herramientas de transparencia del sistema, porque la ciudadanía puede verificar cómo se está usando el dinero público y los medios de comunicación o entes de control pueden fiscalizar con mayor facilidad. Exacto. Ahora hablemos de los mecanismos de control y supervisión. El principal actor aquí es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, que tiene 3 funciones claves: normar, supervisar y resolver controversias. El OCE puede auditar procesos, emitir opiniones técnicas, anular bases mal elaboradas y sancionar a proveedores o funcionarios que incumplan la normativa. Además, administra el Registro Nacional de Proveedores, RNP, que garantiza que solo participen empresas habilitadas.
Y además del OCE está la Contraloría General de la República, que realiza control concurrente y posterior, es decir, acompaña los procesos mientras se desarrollan y también los revisa después. Y eso es importante, porque antes el control era solo posterior, cuando ya el daño estaba hecho. Ahora el control concurrente permite corregir errores a tiempo. También se promueve la supervisión ciudadana. Cualquier ciudadano puede revisar en línea las compras públicas y denunciar irregularidades. El documento menciona algo clave. La nueva ley busca un equilibrio entre control y eficiencia. Ni tanto control que paralice la gestión, ni tanta flexibilidad que abra la puerta a la corrupción. Sí, por eso el principio de discrecionalidad técnica responsable que mencionamos antes cobra fuerza aquí. El funcionario puede decidir, pero tiene que hacerlo con sustento técnico y ética pública. Y hablando de ética, el principio de integridad es transversal a todo el sistema. Se busca erradicar los conflictos de interés, las prácticas colusorias y la manipulación de procesos. De hecho, el OCE y la Secretaría de Integridad Pública trabajan de la mano para implementar políticas anticorrupción en las compras públicas, como las declaraciones de intereses obligatorias o los mecanismos de trazabilidad digital. Y no todo es control. La nueva ley también promueve innovación y sostenibilidad. Se fomenta que las entidades compren con criterios verdes, sociales y tecnológicos. Sí, por ejemplo, se puede priorizar la compra de vehículos eléctricos, equipos con eficiencia energética o servicios que generen empleo local. Eso convierte las compras públicas en motores de desarrollo sostenible. Además, se impulsa la colaboración público-privada. Las entidades pueden trabajar con el sector privado en soluciones conjuntas, sobre todo en obras de gran impacto. Eso sí, con reglas claras y transparencia total, porque la confianza es la base para atraer buenas empresas y evitar los famosos clubes de la construcción que tanto daño hicieron al país. Totalmente. Y en cuanto a buenas prácticas, el documento destaca varias experiencias exitosas. El Ministerio de Salud, que redujo los tiempos de compra de medicamentos usando compras corporativas. El Ministerio de Educación, que implementó catálogos electrónicos para la compra de mobiliario escolar. Y el MIDIS, que incorporó criterios de sostenibilidad en la adquisición de alimentos para los programas sociales. Esos casos demuestran que, cuando se planifica bien, se usa tecnología y se capacita al personal, las contrataciones pueden ser rápidas, transparentes y efectivas. Y hablando de capacitación, el documento señala que el OCE ha fortalecido la certificación de competencias para los servidores públicos que trabajan en contrataciones. Exacto. Ya no basta con conocer la norma. Hay que entender la lógica detrás del sistema, planificar, evaluar, gestionar riesgos y rendir cuentas. Porque como dice el texto, una buena norma no garantiza una buena gestión. Lo que la hace efectiva son las personas que la aplican con ética y criterio. Y ese es quizá el mayor desafío de las contrataciones públicas. Lograr un equilibrio entre cumplir la ley y hacer gestión efectiva. Así es. Muchas veces se confunde la formalidad con eficiencia, pero cumplir la norma no basta. Hay que asegurar que la compra logre su propósito, satisfacer una necesidad pública con calidad y oportunidad. Por eso, la nueva ley apuesta por una gestión más moderna, procesos digitales, trazabilidad, control concurrente y, sobre todo, decisiones con sentido estratégico. En resumen, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 32.069, representa un paso adelante hacia una gestión pública más transparente, profesional y orientada a resultados. Pero también nos recuerda que ninguna reforma funciona si no se cambia la cultura institucional. El reto es pasar del miedo a decidir al compromiso de decidir bien. Y con eso cerramos este episodio del curso Podcast Gestión Pública dedicado a la gestión de las contrataciones públicas en el Perú. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las herramientas clave para construir un Estado eficiente, ético y al servicio de la ciudadanía. Hasta la próxima, gestores y gestores del cambio público. Y que cada contratación del Estado se convierta en una oportunidad para generar valor y confianza. Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso podcast Gestión Pública. Hoy tenemos un episodio clave para entender cómo funciona la maquinaria del Estado desde dentro. Nuestro tema de hoy, gestión de los recursos humanos del sector público y la ley del servicio civil. Así es, un tema apasionante, porque detrás de cada política pública, de cada servicio estatal, hay personas, y la forma en que se gestiona el personal del Estado es decisiva para que el país funcione bien o se trabe por completo. Exacto, y por años, el Estado peruano tuvo una gran tarea pendiente: modernizar su gestión del talento humano. Hasta hace poco, el empleo público era un mosaico de regímenes laborales distintos, con reglas, beneficios y derechos desiguales. Sí, era como tener un solo estado pero con varios mundos laborales. Estaban los que trabajaban bajo el Decreto Legislativo 276, los del 728, los del CAS,
los de los organismos autónomos, un verdadero laberinto. Y esa fragmentación traía consecuencias: duplicidad de funciones, desmotivación, desigualdad y sobre todo poca meritocracia. Es decir, el mérito no siempre era lo que abría las puertas del empleo público. Por eso, surge la Ley del Servicio Civil, o Ley 30057, promulgada en 2013, con un gran propósito: ordenar, profesionalizar y modernizar la gestión de recursos humanos del Estado peruano. Sí, y detrás de esa ley hay un nuevo enfoque. Se busca que el servidor público no sea visto solo como un empleado, sino como un agente de valor público, alguien que contribuye directamente a mejorar la vida de los ciudadanos. Y para lograrlo, la Ley del Servicio Civil plantea varios principios: el mérito, la igualdad de oportunidades, la transparencia, la ética, la evaluación del desempeño y la mejora continua. Vamos por partes. Antes de la ley, la gestión de personas en el Estado era más bien administrativa, centrada en trámites, contratos, licencias, planillas. Pero hoy se busca una gestión estratégica del talento humano. Exactamente. Ya no basta con llenar cargos, sino atraer, desarrollar y retener a las personas más competentes. En otras palabras, poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, con incentivos justos y un entorno que valore su trabajo. Y esa nos lleva al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que forma parte del proceso de modernización del Estado. Este sistema está a cargo de Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Servir juega un papel central. Es como el árbitro del sistema. Define políticas, supervisa su cumplimiento y promueve una cultura meritocrática en todas las entidades públicas. Y no es un sistema cualquiera. Tiene varios subsistemas que organizan todo el ciclo de vida del servidor público, desde el ingreso hasta el retiro. Así es, vamos a repasarlos uno a uno. El primero es el planeamiento de los recursos humanos. Aquí se define cuántas personas necesita una entidad, en qué perfiles y para qué funciones. Es decir, se asegura que la estructura de personal esté alineada con los objetivos institucionales. Luego viene el ingreso al servicio civil, que debe hacerse por concurso público y en base al mérito. La idea es que cualquiera pueda postular, pero que solo los mejores sean seleccionados. El siguiente subsistema es el desarrollo y la capacitación. Este busca fortalecer las competencias de los servidores públicos, no solo con cursos, sino con formación continua y evaluaciones que midan resultados. Y un punto clave: la evaluación del desempeño. Antes era común que los empleados públicos no fuesen evaluados, o que todo se quedara en el papel. Hoy se busca medir realmente el desempeño, no para castigar, sino para mejorar. Exacto. Una evaluación bien hecha ayuda a identificar quiénes destacan, quiénes necesitan apoyo y cómo la entidad puede mejorar su productividad y clima laboral. Y no olvidemos el subsistema de compensaciones. Este busca garantizar que los salarios sean justos, equitativos y basados en la responsabilidad y complejidad del cargo. Antes, dos personas podían ganar montos muy diferentes por hacer prácticamente el mismo trabajo, dependiendo del régimen laboral. Eso es lo que la Ley del Servicio Civil intenta corregir. Finalmente, tenemos el subsistema de relaciones humanas y sociales, que se ocupa de promover un buen clima laboral, la salud ocupacional y el respeto a los derechos del trabajador. Entonces, podríamos decir que la Ley del Servicio Civil busca un Estado más profesional, eficiente y orientado al ciudadano. Exactamente, pero ojo, su implementación no ha sido sencilla. Muchas entidades aún están en proceso de transición al nuevo régimen. Sí, porque no basta con cambiar las normas, hay que cambiar también las culturas organizacionales, los hábitos y las formas de liderar. Y eso toma tiempo. Servir ha trabajado en acompañar a las entidades, capacitar a los gerentes públicos y promover buenas prácticas, pero aún falta camino por recorrer. Un ejemplo interesante es el Cuerpo de Gerentes Públicos, que forma parte de esta reforma. Se trata de profesionales seleccionados por mérito para asumir cargos directivos en distintas entidades del Estado. Claro, son como los motores de cambio dentro del Estado. Llevan nuevas formas de gestión, enfoque en resultados y cultura de servicio al ciudadano. Y justamente ese es uno de los grandes giros conceptuales que trae la Ley del Servicio Civil, el enfoque en el ciudadano como centro. Exactamente. Ya no se trata de servir al aparato estatal, sino de servir a las personas. De ahí viene el término servidor civil, que enfatiza ese compromiso ético con el interés público.
Y hablando de ética, la ley también promueve un código de conducta que refuerza los valores del servicio civil: integridad, neutralidad, respeto, eficiencia y responsabilidad. Muy importante, porque la corrupción y el favoritismo son enemigos directos de una gestión pública moderna. Sin ética, no hay meritocracia posible. Totalmente. Y para cerrar esta primera parte, recapitulemos. La gestión de recursos humanos en el sector público ha pasado de un modelo fragmentado y burocrático a uno más estratégico, meritocrático y orientado al valor público. Y aunque el proceso de implementación de la Ley del Servicio Civil aún sigue en marcha, el cambio de mentalidad ya comenzó. El reto ahora es consolidarlo en cada institución del Estado. Así es, en la segunda parte hablaremos sobre los retos y avances en la implementación de la Ley del Servicio Civil y cómo impacta en la gestión pública y en la calidad del servicio que recibe el ciudadano. No se lo pierdan, porque ahí veremos ejemplos concretos, casos reales y los aprendizajes que ha dejado esta gran reforma. Nos encontramos en un momento clave para entender que la modernización del Estado empieza por las personas. Así que no se muevan, que en la segunda parte seguimos construyendo valor público desde el talento humano. Y regresamos. En esta segunda parte del episodio sobre gestión de los recursos humanos del sector público y la Ley del Servicio Civil, vamos a meternos de lleno en los retos y avances de su implementación. Sí, porque una ley tan ambiciosa como la Ley del Servicio Civil no se transforma de la noche a la mañana. Requiere tiempo, voluntad política y sobre todo compromiso de las propias entidades públicas. Totalmente. La ley entró en vigencia en 2013 y desde entonces el camino ha sido gradual. No todas las instituciones del Estado pasaron automáticamente al nuevo régimen. Exacto. Servir diseñó un proceso de transición en varias etapas. Primero, cada entidad debía diagnosticar su situación interna, cuántos servidores tenía, en qué regímenes, cuáles eran sus funciones, su estructura organizacional, etc. Luego venía el paso de presentar un mapa de puestos, seguido del cuadro de personal y finalmente el manual de perfiles de puestos. Todo esto forma parte del proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil. Y no es un trámite más, ¿ah? Estos instrumentos permiten ordenar la casa, saber quién hace qué, con qué competencias y con qué responsabilidades. Sí, es como hacerle un diagnóstico completo a una organización. Solo conociendo su estructura y su talento se puede mejorar la gestión. Pero también hay que reconocer que el proceso no ha sido sencillo. Muchas entidades se encontraron con limitaciones, falta de recursos, desconocimiento técnico o resistencia al cambio. Y eso es clave. La resistencia al cambio es algo que acompaña a toda reforma. Algunos servidores temían perder derechos, otros desconfiaban del nuevo sistema o simplemente no entendían sus beneficios. Y ahí entra en juego la comunicación y el liderazgo. Servir no solo diseña normas, también capacita, asesora y promueve espacios de diálogo. De hecho, una de sus estrategias más potentes ha sido la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP. A través de ella se capacita a miles de servidores y directivos en gestión pública moderna, liderazgo y ética. La ENAP ha sido como la escuela de ciudadanos al servicio del Estado, porque la profesionalización del servidor público no se trata solo de aprender leyes, sino de desarrollar valores y habilidades. Exacto. No basta con saber, hay que saber servir, y eso implica un cambio de cultura, del cumplimiento a una mentalidad de resultados y servicio real al ciudadano. Hablemos ahora de los avances concretos. Hasta hoy, muchas entidades ya han culminado su tránsito al régimen del servicio civil, y otras están en proceso. Por ejemplo, ministerios, organismos reguladores, municipalidades y gobiernos regionales han venido avanzando, aunque con ritmos distintos. Y cada avance cuenta, porque detrás hay servidores que ingresaron por concurso, que son evaluados con criterios objetivos y que tienen oportunidades de desarrollo profesional. Además, hay resultados medibles. Según Servir, las entidades que implementan buenas prácticas de gestión del talento logran mayor productividad, mejor clima laboral y menos rotación de personal. Y eso se traduce directamente en mejores servicios al ciudadano, porque cuando un servidor está motivado y capacitado, atiende mejor, resuelve más rápido y toma mejores decisiones. Y eso nos lleva a un concepto importante, la gestión por resultados. La Ley del Servicio Civil impulsa que el trabajo de cada persona esté vinculado a los objetivos institucionales. Nada de tareas sueltas o informes que nadie lee. Lo que se busca es que el esfuerzo diario de cada servidor contribuya a los resultados que importan.
salud, educación, seguridad, justicia. Así es, y por eso también cobra relevancia la evaluación del desempeño. No se trata de castigar al que se equivoca, sino de mejorar continuamente. Exacto, y cuando hay buen desempeño, también debe haber reconocimiento. Uno de los objetivos de la ley es crear un sistema de incentivos que premie la excelencia y la innovación. Aunque todavía hay camino por recorrer en ese aspecto, hay experiencias positivas. Algunas entidades han implementado reconocimientos internos o programas de buenas prácticas laborales. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SULAT han desarrollado mecanismos de reconocimiento al mérito y evaluaciones más técnicas. También hay casos de gobiernos regionales que han fortalecido sus oficinas de recursos humanos aplicando metodologías modernas para la planificación del personal. Y eso demuestra que la modernización no es solo cosa de Lima. Hay regiones que están apostando por profesionalizar su gestión y dar un salto de calidad. Ahora, hablemos de los desafíos pendientes, porque todavía los hay. Sí, el primero es completar la transición al nuevo régimen. Aún existen miles de trabajadores bajo el sistema CAS o 276, y el reto es unificarlos bajo un mismo marco meritocrático. El segundo desafío es fortalecer las capacidades de gestión en las oficinas de recursos humanos. Muchas veces estas oficinas son vistas solo como áreas administrativas, cuando en realidad deberían ser estratégicas. Exactamente. Son las responsables de gestionar el talento, de motivar, de formar y acompañar a las personas. Otro reto es consolidar la cultura de evaluación y mejora continua. Evaluar el desempeño no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad de crecer profesionalmente. Y por supuesto, seguir fortaleciendo la ética pública, porque no hay gestión moderna sin integridad. La meritocracia se cae si no se protege de prácticas como el favoritismo o el clientelismo. Totalmente. El servidor civil debe ser ejemplo de conducta pública, y eso implica cumplir la ley, pero también actuar con vocación de servicio. Mira, hay un concepto que me encanta: el orgullo de servir. Servir lo promueve como parte de su campaña institucional. Se trata de que los trabajadores del Estado se sientan orgullosos de su papel en la sociedad. Sí, porque trabajar en el Estado no es cualquier cosa, es contribuir directamente al bienestar común. Cada trámite bien hecho, cada política bien implementada, genera valor público. Y en ese sentido, la gestión de los recursos humanos no es solo un asunto interno, sino una herramienta clave para generar confianza ciudadana en el Estado. Claro, cuando la gente ve que los servidores son competentes, amables y éticos, recupera la confianza en las instituciones y eso al final fortalece la democracia. Así es. Por eso, hablar de gestión de recursos humanos en el sector público es hablar de desarrollo nacional. Y el futuro de la ley del servicio civil pasa por seguir adaptándose a los cambios del entorno, la digitalización, el teletrabajo, las nuevas competencias tecnológicas. Sí, la pandemia, por ejemplo, mostró la necesidad de servidores capaces de trabajar de manera remota, con herramientas digitales, pero sin perder el contacto humano con el ciudadano. Y eso nos lleva a la idea de un Estado más flexible, ágil y centrado en las personas. Esa es la meta final de la reforma del servicio civil. Un Estado que atraiga talento, que lo valore, lo capacite y lo motive, que premie el mérito y promueva la innovación. Y sobre todo, un Estado donde servir sea sinónimo de orgullo y excelencia. Así es, porque la gestión pública no se trata solo de procesos, sino de personas que deciden cambiar las cosas desde dentro. Y tú que nos escuchas, si trabajas en el sector público, recuerda que eres parte de esa transformación. Cada acción tuya puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y si no trabajas en el Estado, también puedes exigir que quienes lo hagan bien, con ética, compromiso y vocación de servicio. Porque un servicio civil moderno y profesional no solo beneficia al servidor, sino a todos los peruanos. Y ese es el espíritu de la Ley del Servicio Civil. Construir un Estado al servicio del ciudadano a través de servidores capaces, honestos y comprometidos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que te haya ayudado a comprender mejor cómo la gestión de los recursos humanos es una palanca fundamental para la modernización del Estado. Y recuerda, el cambio empieza por las personas. Un Estado más fuerte se construye con servidores públicos más humanos, más éticos y más preparados. Hasta la próxima. En nuestro siguiente episodio seguiremos explorando los caminos hacia una gestión pública más efectiva, más eficiente y sobre todo más cercana al ciudadano. Nos escuchamos pronto y que sigan sirviendo con orgullo y pasión por el Perú.